entiendo que los tres problematizaron, sí, el hecho de que la reproducción de la vida continúe estando mayormente asociada a la suerte del mercado, a las opciones de mercantilización de la fuerza laboral, y que las propuestas comparten este objetivo, ¿no?, de cindir, de separar la esfera de la reproducción social de la esfera de la economía subordinada al rendimiento económico, ¿no? Creo también, me pareció que hay un reconocimiento de un problema estructural del mercado de trabajo que arrastra décadas, pero que en tiempos de crisis como es esta, muestra esta faceta más cruel, con niveles de empobrecimiento intolerables socialmente, y entonces aparece, sí resurge esta búsqueda por dar respuesta a la ya probada y manifiesta incapacidad del proceso económico de generar por sí solo empleo y empleo de carácter formal. Por eso esta apuesta que en las tres exposiciones aparecen de reforzar la garantía de ingresos a través de nuevos andamiajes de protección social, partiendo, por supuesto, de considerar las experiencias existentes como la asignación universal por hijo, e incorporar la novedad que fue el ingreso familiar de emergencia para las edades centrales y también teniendo en cuenta los desarrollos del potenciar trabajo. Me parece que los tres también hicieron aportes sustantivos respecto a la factibilidad de financiarlos, lo cual me parece importante por la vía redistributiva, sí, a través de reformas fiscales, como señaló Claudio e Itay, y recuperando, entiendo yo, algo de la soberanía monetaria, como Agustín lo ilustraba. A mí me gustaría abordar los matices un ratito, si hay tiempo, trayendo un poco la polémica, la comentó Agustín en esta última exposición, pero que se planteó también en las últimas semanas, hace unas semanas atrás, cuando el gobierno anuncia la medida de extensión de la tarjeta alimentaria, y eso generó, ¿no?, repercusiones y contrapuntos, distintos referentes de organizaciones sociales, incluso hacia el interior de la propia coalición gobernante, desatando esto que también Agustín ponía sobre la mesa, esta tensión aparente entre inclusión vía empleo o inclusión vía ingresos. Digo, es una tensión que para mí hay que ponerla en la mesa, hay que conversarla, porque para mí lo que está definiendo es que no está saldado este tema en la sociedad, y menos aún por lo visto en el campo popular, que tenemos que poder abordarlo, porque lo que se ve sí efectivamente es una posición un tanto refractaria o con cierta sospecha todavía, ¿no?, de ciertos sectores, a desligar el acceso a un ingreso de la actividad laboral. Digo, hace mucho tiempo estas sospechas venían del sindicalismo organizado, ¿no?, que hoy tienen resonancia en otros sectores y en la economía popularizada. Digo, me parece, no descarto, digo, me parece atendible porque ha sido el trabajo sostenido por fuertes lazos de solidaridad y gestión alternativa que han paliado las necesidades emergentes de nuestro pueblo, sobre todo desde la última crisis del macrismo para esta parte, pero yo creo que es oportuno que podamos enfrentar esta nueva emergencia otra vez llamándonos a reflexionar seriamente sobre este vínculo entre el acceso a un ingreso y el acceso a una inserción laboral, así sea en el sector público, en la economía social, en el sector privado. Ahí creo que hay un nudo, un escollo, por lo que fui notando de las distintas intervenciones, que no terminamos de resolver, y yo aportaría un mínimo aporte, por ahí no, algunos no estén de acuerdo, pero se da esta paradoja, ¿no?, de que cuando desde el campo popular se continúan negando la alternativa de desvincular el acceso a un ingreso del empleo, sin darnos cuenta estamos abonando quizás argumentos que son tributarios, si se quiere, una moral de clase de vieja data, ¿no?, sin darnos cuenta. Bueno, me permito aquí traer el mandato bíblico
ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Esa maldición divina, esa culpa que nos lleva a justificar la existencia humana, el merecimiento de la vida con sacrificio. Bueno, trabajo viene de tripalium, que es instrumento de tortura, y todo el evangelio del trabajo, ¿no? El trabajo dignifica, o su reverso, los prejuicios en torno al no trabajo, los mal entretenidos, la vagancia y demás, tenía una racionalidad económica en una etapa previa al desarrollo de la técnica moderna, cuando se requerían grandes esfuerzos de muchos y muchas para que una clase propietaria pudiera disfrutar de una confortable ociosidad, ¿no? Hoy esto es una irracionalidad económica total, ¿no? En media hora de trabajo hoy se puede producir lo que un siglo atrás tardaba una semana o más. Digo, producimos con una menor capacidad de trabajo, niveles de bienestar tal que nos permitirían sostener una clase ociosa y podríamos distribuir igualitariamente el tiempo libre. Pero bueno, claramente esto no sucede, ¿no? Yo entiendo que la gestión neoliberal del paradigma productivo y del paradigma tecnológico lo que hace es privatizar todo aumento de la productividad y hace que en lugar de que todos estemos trabajando menos, el resultado sea expulsión de mano de obra hacia la marginalidad, hacia el desempleo, que muy bien hablaron, o formas no asalariadas al borde de la subsistencia, que ojo, que estos márgenes de fuerza de trabajo no ingresan cuando el ciclo aumenta. Bueno, Nun nos conversó muy bien de toda la cuestión y el problema de la masa marginal, y también nos da como resultado la polarización, no el fin del trabajo, la polarización de un mundo laboral moderno en el cual hay una base grande y amplia de trabajadores, generalmente jóvenes, mujeres, insertos en trabajos flexibles, inestables, de bajos ingresos, y una élite de profesionales, programadores muy bien pagos. Digo, viendo algunos pocos datos del cuarto trimestre, queda expuesto el sesgo excluyente que hay incorporado en el empleo, ¿no? Tenemos que el 30% de los ocupados son pobres y el 90% de la población pobre vive de su trabajo. O sea que la población pobre trabaja y el 80% de la población indigente vive de su trabajo. Digo, a ver, para simplificar, digo, tenemos introyectada una moral del trabajo que nos tiene atrapados en la trampa, creo yo, de creer que con más trabajo, más producción se resuelven las carencias, cuando el problema de fondo es la distribución del excedente que ya producimos. Es el quid de la cuestión, digamos, si producimos y trabajamos más sin trastocar las formas de distribuir, es muy difícil resolver. Y yo creo que la idea de la renta básica, el ingreso básico universal, puede ser un instrumento que nos permita efectivamente abordar canales redistributivos que precisamos. Y agrego, si hay tiempo, que si nos ponemos a pensar, el anverso, el trabajo productivo, está muy lejos de ser la nada, el caos, o la destrucción. Al contrario, no solo, como decía Itay, los hombres y las mujeres trabajamos permanentemente en la esfera reproductiva, es inimaginable la existencia humana sin trabajo, sino que también hay que agregar que el tiempo libre tiene una función social clave en el desarrollo de cualquier civilización. Digo, a mí me cuesta mucho imaginarme un Freud, un Nietzsche, un Picasso bajo el agobio de los protocolos laborales, de la burocracia del Estado y los óptimos de mercado, ¿no? Bueno, algunos pensadores un poco provocadores dicen que la creencia que el trabajo es una virtud ha causado mucho daño y que la prosperidad vendría de la mano de la reducción del mismo. Digo, lo planteo como para dejar las dos posturas, ¿no? Digo, justamente por eso quisiera pensar en algunas preguntas posibles que cuando iba escuchando las exposiciones uno puede
puede volcar en la mesa, digo, sin necesidad de responderla ya, pero que nos pueden dejar pensando, digo, lo que dignifica es realmente el empleo. En las condiciones actuales podemos continuar sosteniendo que la inserción en el mercado de trabajo nos integra socialmente, o qué temor se nos presenta por liberar tiempo de trabajo y darle lugar al ocio, un ocio civilizatorio, un tiempo libre. Digo, y para quienes participamos justamente de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y la cuestión del trabajo es un tema tan caro para nuestra historia de resistencia, me permito una interpelación propia, ¿no? Si la disputa por el tiempo libre puede resultar una trinchera de resistencia más potente que el trabajo, digo, y bueno, sumo algunas preguntas más operativas, también vinculado a esta idea del empleo garantizado, cómo podemos incorporar las tareas del cuidado, digamos, si abogamos a una concepción más amplia del trabajo como el feminismo nos ha enseñado. Y, por ejemplo, otra pregunta operativa que es importante, si consideramos que inexorablemente la garantía de los ingresos debe estar asociada a un programa de empleo, ¿cómo compatibilizamos la necesidad de transferir ingresos en forma masiva, universal e inmediata con las necesidades de insumo de mano de obra de los propios circuitos de producción de los programas y los límites que, por ejemplo, presentan las capacidades administrativas de los municipios o de nuestras propias organizaciones? Digo, me parece que para terminar, el tema de la renta básica, por la estela de temas que cruzan, nos convoca a discutir una nueva institucionalidad, y con esto digo que pueda tomar distancia de las institucionalidades vinculadas, basadas en el empleo, que retome, como decía Itay y Claudio, la agenda de la reforma tributaria progresiva, nos convoca a pensar nuevos marcos regulatorios, en el sentido de poder controlar los mecanismos sistemáticos de fuga y evasión de capital que resaltaba muy bien Claudio. Nos convoca a pensar formas de socialización del excedente económico que limite, por ejemplo, esto que Claudio comentaba al final, la capacidad de veto que tienen permanentemente los oligopolios locales sobre las estrategias redistributivas, como es, por ejemplo, el control de la inflación de alimentos. Y para cerrar, pensaba que la renta básica garantizaba, o el instrumento que más se adapte en este sentido, nos invita a pensar y a imaginar nuevas formas sociales de la vida colectiva, de disfrutar la riqueza, de democratizar los ingresos y del uso del tiempo libre, pero de manera insubordinada.